Buenas tardes, compañeros y maestra. En este video abordaremos varios temas y empezaremos con la castellanización de los indígenas. Durante los siglos XVI y XVII fue un proceso que se desarrolló en gran medida a las dinámicas del quehacer cotidiano colonial, donde españoles e indígenas debían comunicarse para diversos efectos. El más notorio de esos espacios es evidentemente el de la evangelización, pues tanto desde la corona como desde la iglesia misma había un núcleo intelectual que constantemente reflexionaba acerca de cómo lograr de manera más eficiente la conversión de los naturales, y para ello la enseñanza del castellano fue una de las principales herramientas. Sin embargo, las condiciones emanadas desde la corona que buscaron regular la castellanización y evangelización de los indígenas tuvieron dos ejes fundamentales, con desarrollo arrítmico y a veces contradictorio: la castellanización y el aprendizaje por parte de los sacerdotes de las lenguas amerindianas para la evangelización. Esto es importante en la medida de que gran parte del proceso castellanizador se llevaba a cabo precisamente en los intersticios de estos dos pilares, mientras por otro lado el virrey Toledo autorizaba en una disposición muy intrépida para la época que los mismos ladinos fuesen maestros en las reducciones. Por otro, se dictaminaba que los sacerdotes aprendiesen quechua y aymara e incluso puquina para evangelizar en dichas lenguas. Nuestra propuesta es que estas vicisitudes no solo ralentizaron el proceso de imposición lingüística, ya que comenzando en la conquista, sino que también terminaron por darle una forma que históricamente permite percibir el contacto lingüístico entre las lenguas conquistadas y la conquistadora. A continuación hablaremos sobre los principales religiosos y sus aportaciones. Fray Pedro de Gante fundó la primera escuela en 1523 en el continente americano, la cual se ubicó en Texcoco, y posteriormente estableció en la Ciudad de México la escuela anexa al templo de San José Belén de los Naturales. Fray Bernardino de Sahagún, eclesiástico e historiador español, en 1529 se desplazó a América e inició el estudio de la lengua de los indígenas mexicanos. Con una finalidad estrictamente catequista, escribió en lengua náhuatl. Don Vasco de Quiroga, Quiroga College, fue fundado en el espíritu de Don Vasco de Quiroga. Como laico y obispo se dedicó al progreso espiritual y social del pueblo de México. Desempeñó como uno de los jueces en la segunda audiencia que gobernó Nueva España. Fundó hospitales, ciudades y comunidades organizadas para promover la salud física, espiritual y social de los pueblos indígenas. Fundó en estas comunidades con tres propósitos centrales: cuidar a los enfermos y necesitados, restaurar el orden en una sociedad devastada por las rebeliones e instruir a las personas en la fe católica. En 1536, Don Vasco de Quiroga fue nombrado el primer obispo de Michoacán, donde fundó el seminario de San Nicolás. También tenemos a Juan de Zumárraga. Su mayor logro fue instaurar la Real y Pontificia Universidad de México en 1553. Pidió que para dar clases monjas españoles ejercieran como docentes. Zumárraga quería que la educación y la religión católica se extendieran entre los indígenas y las clases más pobres del virreinato, pero eso nunca fue así. En la educativa superior de los indígenas, los alumnos más adelantados y listos enseñaban a los menores y más atrasados. Además, los alumnos avanzados fueron a predicar y enseñar la doctrina a los pueblos cercanos. Cada 15 o 20 días, los jóvenes predicadores eran en número de 50. Gante les daba las clases especiales para que aprendieran de memoria los sermones que tenían que repetir. La enseñanza religiosa de la escuela chocó constantemente con la enseñanza familiar de los indios. La solución fue aislar a los pupilos hasta que consolidaran sus conocimientos. Optimistas los frailes por sus resultados positivos que obtuvieron, edificaron escuelas análogas en los barrios de la Ciudad de México, en Santa María, San Juan, San Pablo y San Sebastián. En 1559 se afirmó que había unas 200 escuelas establecidas alrededor de los conventos. Hablando de la educación de las mujeres, el Colegio de Niñas, fundado también por Fray Juan de Zumárraga a mediados del siglo XVI, fue el primer colegio para la mujer en la Nueva España, nominado Colegio de Doncellas de Nuestra Señora de la Caridad. En principio fue para las indias, pero en realidad asistieron mestizas y criollas.
A las alumnas se les enseñaban artes domésticas, doctrina, las tareas que se consideraban propias de la mujer, bordar, buenas costumbres, moral, etc. En 1683 se estableció otro colegio para niñas llamado Colegio de San Miguel de Belén, conocido con el nombre popular de Colegio de las Mochas. En el siglo XVIII se estableció el Colegio de San Ignacio.